Bueno, mira, he estado recibiendo muchas consultas con respecto a cómo se va a realizar la lámina final, la lámina del proyecto, y he estado aquí armando una pequeña propuesta para que se hagan una idea de cómo va a funcionar o cómo debería ser. Ya, ups, aquí me mandé. Espérense un poquito, voy a terminar acá de poner algunas cosas. Ya. Esto es esquemático solamente. Ustedes la pueden diagramar como ustedes estimen conveniente. Yo la armé así para que no se compliquen mucho porque es un poco lo que yo ya les entregué. Lo primero es traspasar todo el proceso que está acá a una lámina. Entonces, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es poner su mapa mental, que en esencia es la recopilación de antecedentes, donde se sustenta su propuesta. Por tanto, aquí deberían estar sus observaciones. De esto, ¿ya? Eh, ¿Qué se concluye? ¿Qué se entiende? Por tanto, aquí podrían haber algunos textos, algunas ideas, algunos apuntes, podrían estar subrayados algunos elementos con unas líneas que me digan, por ejemplo, en el círculo verde, ya por ejemplo acá voy a hacer un círculo verde con un borde verde. Eh, Ups, no me funcionó. Ahí sí, le voy a dar un poquito más de grosor. Y aquí podría poner, por ejemplo, un punto verde y hablar sobre ese tema. O sea, colocar, por ejemplo, un discurso al respecto, lo que yo comprendo por eso, lo que yo considero interesante de ese punto verde. Eh, pero aquí es bastante libre. Lo importante es que vayan sus observaciones, los elementos que ustedes consideran importantes. Si descubrieron, como yo lo hice, por ejemplo, que habían varias líneas de desarrollo que podía ser el tema geográfico, el tema del clima, el tema de la uva, el tema del deporte, todo lo que ustedes consideran que es relevante de exponer en el Valle del Quí. ¿Ya? Estos son tus antecedentes. Después pasamos a la segunda fase que tiene que ver con definir el encargo. Yo el encargo ya lo di, ya al principio. Pero aquí tienen que traducirlo. Es que es lo que entienden ustedes que hay que hacer. ¿Ya? Con esto me refiero a que existe una idea que es la que plantea el cliente, pero el diseñador también puede trabajar esa idea y traducirla en lo que él entiende que tiene que hacer. ¿Ya? Después hay que definir lo que se tiene que resolver dentro del encargo. ¿Ya? Por tanto, al final lo que hay que hacer es un afiche, ¿cierto? Que traduzca los elementos más relevantes que tiene el Valle del Elqui para exponer a sus turistas. Sin embargo, eso no define todavía lo que es el problema, que es el que está acá. Por tanto, hay que seguir acumulando información que nos permita ir relevando lo que es más propio para resolver el problema. Entonces, ¿a quiénes beneficia? Bueno, esto lo hemos conversado ya, lo hemos visto en otras clases. Defina cuál o cuáles son los contextos donde suceden las cosas, ¿ya? Una es el Valle del Elqui y otra es el lugar donde va a estar situado tu afiche probablemente, ¿cierto? Aeropuertos, terminales, no lo sé. Ustedes pueden ir definiendo más o menos esos contextos. Y aquí, ¿cuáles son las necesidades que se ven involucradas? A lo menos pueden ser tres o cuatro. ¿Y cómo se jerarquizan? La jerarquización tiene que ver con el orden. El orden tiene que ver con cuál es más importante y cuáles son las que tienen que existir para poder resolver esa necesidad. Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso que yo estoy en un aeropuerto y yo necesito movilizarme rápido, de manera fácil, simple. Eso tiene que ver con mi necesidad de libertad. Para poder tener libertad dentro de un aeropuerto, yo tengo que resolver la necesidad de entendimiento. Por tanto, para resolver esa necesidad, voy a diseñar una señalética. Una señalética, por ejemplo, que sea universal, que lo entienda cualquier persona sin necesidad de hablar el idioma. Por tanto, si yo resuelvo la necesidad de entendimiento, voy a poder resolver la necesidad de libertad. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Después, obviamente, pasamos a la redacción del problema, que es un poco definir cuáles son los elementos que están en conflicto y quiénes son las personas
que están involucradas en ese conflicto y cuáles son las necesidades que hay que satisfacer. De ahí yo me planteo un objetivo general. Muchas veces hablamos, por ejemplo, que un objetivo general podría ser, o tu problema habla, de que la temporada baja afecta, ¿cierto?, la solvencia económica, lo que tiene que ver con la sobrevivencia de la gente que vive del turismo. Por tanto, el objetivo general podría ser plantear una idea de turismo en temporada baja, o sea, temporada de invierno. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Son todas las tareas que yo tengo que hacer para poder resolver el objetivo general. En este caso, lo primero es identificar cuáles son los atractivos turísticos que tienen que ver con el invierno. Ya, definimos eso y aquí podemos volver al mapa mental. En el proceso de conceptualización creativa, una forma es el mapa mental y después yo puedo alimentar este triángulo o lápiz de doble salida, ¿ya? A través de las ideas que yo quizás ya como tengo un objetivo, me voy a concentrar en una parte más clara del mapa mental y con esa parte puedo crear otro mapa mental chiquitito que hable sobre esa temática que yo considero como más relevante y que tiene que ver con mi problema y mi objetivo general. Y de ahí voy tirando ideas. Aquí en la parte divergente es donde se abre la cabeza, ¿ya? Por tanto voy tirando ideas. Después esas ideas yo las voy a ir probando, voy a ir viendo cuáles pueden ser llevadas a cabo, cuáles puedo realizar, cuáles tienen más coherencia con mi objetivo, con mi problema, con mi objetivo, cuáles puedo ir ya definiendo como la más apropiada. Por tanto, ahí vamos llegando a un lugar que se llama convergencia. Vamos cerrando ya, definiendo las ideas, vamos depurándolas y llegamos al eslogan, ya al eslogan final, que es el que yo les planteo en esta parte, ¿cierto? Y ahí ya tenemos listo todo el proceso que me llevó para resolver mi afiche. Y después tengo que diseñar mi afiche. Entonces esa es otra lámina que ustedes definen el formato y me entregan esos dos archivos. La lámina de antecedente, ¿ya? Que tiene que venir con su nombre, ¿cierto? Antecedente. Y aquí su nombre. Por ejemplo, nombre del estudiante, en este caso, Wilson Vigorena. Ustedes definen acá el diseño, puede ser quizás orientado al concepto final. No sé, ustedes aquí hagan lo que consideren pertinente. Como se fijan, yo siempre voy ordenando por columna, para hacerlo todo un poquito más ordenado y lo voy circunscribiendo quizás a un rectángulo. Mira, aquí yo pongo un rectángulo de color con un contorno, se lo voy a quitar. Otra opción podría ser colocar el mismo color a porcentaje. Aquí está en una capa que está muy arriba, así que voy a mover la capa. La capa la voy a poner abajo. ¿Ya? Y podría hacer eso también, no necesariamente tiene que ser un rectángulo, o sea, no copien exactamente lo que yo hago. Más que nada esto es para ejemplificar lo que hay que hacer. Obviamente esto hay que rellenarlo, hay que completarlo, ¿ya? Una sugerencia, a veces este proceso es un poco complicado y uno al final pónganse a hacer y quizás pueden hacerle el proceso a la inversa. Después que terminen sus propuestas de afiche empiezan a completar todo esto. Puede parecer contraproducente, pero en realidad el proceso proyectual es así. Es reflexión, acción. Cuando estoy haciendo también estoy reflexionando, voy descubriendo nuevas cosas. Pero obviamente que si yo tengo un eslogan, que en este caso sería el cielo está más cerca, es mucho más simple, ¿cierto? Poder desarrollar el proyecto final, porque ya tengo una guía, tengo un horizonte, tengo un camino. Bueno, eso chicos, espero les ayude esto, como para poder dar el cierre, ya nos queda poquito, así que vamos que se puede y espero haber sido bastante claro, ¿ya? Un abrazo y nos vemos pronto.